Sí, por favor, ahí marcando en el chat todo lo que ustedes me indican, ¿ya? Gracias, Galia, por tu preocupación. Bien. Entonces, hablamos de lo que vienen a ser las razones y serie de razones. Primer tema en el cual vamos a desarrollar nuestro curso. Esto viene a ser una comparación entre dos cantidades para establecer una información. Esa información que tú vas a obtener nos va a indicar en un primer momento, según la razón que trabajemos, en cuánto excede una cantidad a la otra, en qué relación se encuentran o de qué manera estamos manejando las eficiencias entre ellas. Las razones que vamos a trabajar son razón aritmética, razón geométrica, razón armónica. Con estas tres razones trabajamos en el desarrollo del tema. De ellas, las que más vamos a utilizar es la razón geométrica y pondremos especial cuidado en ella. Y justamente con ello trabajamos lo que se conoce como serie de razones geométricas equivalentes, viendo algunas propiedades. Veamos entonces. Tenemos en este primer momento, repito, lo que viene a ser la idea de lo que es una razón. La razón, repito, no es otra cosa que la comparación de dos cantidades para poder expresar una información a través de ella. Esa comparación se realiza mediante una operación matemática. En este caso, una primera razón es la que conocemos como razón aritmética. La razón aritmética viene a tomar la diferencia entre dos cantidades para decir en cuánto es mayor una con respecto a la otra. Entonces, tendré una cantidad que la puedo representar como A menos otra cantidad que tendré como B. Esta expresión que aquí aparece es justamente lo que, repito, viene a ser una razón. Esta es una razón aritmética. El valor de esta razón aritmética lo podemos representar con el valor de R. Este es el valor que toma la razón. Cuando me dicen los términos de una razón, no te vayas a incomodar y pensar que son tres términos. La razón tiene únicamente dos términos. El primero al cual le llamamos antecedente, el segundo que le llamamos consecuente. Y R, profesor, R es el valor que toma esta diferencia. ¿De acuerdo? R es el valor. Pero cuando hablamos de los términos de la razón, solamente mencionamos estos dos, antecedente y consecuente. Y el propósito de la razón aritmética, ¿cuál es? El propósito es saber en cuánto es mayor el primero al segundo. Entonces diré, A es mayor al segundo número, en este caso B, en la cantidad R, que es el valor que he encontrado. Pero también decir es mayor a se puede expresar con la frase excede a. Estas dos frases son equivalentes. Decir que una cantidad es mayor a otra es también indicar en cuánto excede la primera a la segunda. Por ejemplo, si yo sé que voy a comparar el número 10 con respecto al número 7, ¿en cuántas unidades es mayor 10 al número 7? En 3, porque 10 excede a 7 en 3. El valor de la diferencia viene a ser igual a 3. ¿En cuánto excede 24 a 18? Para saber en cuánto excede 24 a 18, restamos. 24 menos 18 me da ¿cuánto? 6. 24 excede a 18 en 6 unidades. O lo que es lo mismo, 24 es mayor a 18 en 6. Repito, la razón aritmética es la comparación mediante una sustracción de dos cantidades o números para saber en cuánto es mayor o en cuánto excede la primera a la segunda. Un comentario. Cuando nosotros comparamos las cantidades, en este caso, lo que estamos trabajando en una razón aritmética, usualmente la información debe ser para establecer algún criterio común, algún criterio sencillo, etc. Una vez me dijeron, profesor, ¿y podemos comparar el número 7 con el número 8? Claro, 8 menos 7 es 1. Pero, profesor, si yo le digo 7 y 8, ¿por qué no restamos 7 menos 8? Porque usualmente cuando comparamos utilizamos cantidades positivas. Decir que 7 excede a 8 en menos 1 no tiene mucho sentido. La palabra excede significa en cuanto es mayor. Entonces, generalmente utilizamos que la mayor es la
cantidad que se va a restar menos la segunda, que debe ser menor. ¿De acuerdo? Y otra cosa más, en la razón aritmética tiene una cierta característica. Si yo resto, por ejemplo, acá 10 manzanas menos 7 manzanas, el resultado será 3 manzanas. Si restamos 24 kilómetros menos 18 kilómetros, el resultado será 6 kilómetros. Pero ten cuidado, si tú restas 10 metros menos 7 segundos, esa diferencia no es posible hallarla. ¿Por qué no? Porque una cosa es hablar de metros, otra cosa es hablar de segundos. No tienen las mismas unidades. Entonces, los números o cantidades que vamos a trabajar deben corresponder siempre a una misma magnitud para poderlas restar. Ese tipo de magnitudes o cantidades se les dice que son homogéneas. Tienen que ser magnitudes que correspondan a una misma unidad. Tienen que ser homogéneas. De lo contrario, no podemos restar. No puedes hallar la razón aritmética de 24 kilómetros con 7 gramos. Son magnitudes diferentes, son cantidades de magnitudes diferentes. Entonces, esa es la dificultad que se presenta en la razón aritmética. Ahora, te comento. Existe una segunda razón a la cual le llamamos razón geométrica. Y la razón geométrica es la comparación de las cantidades mediante una división. Y en este caso voy a dividir una cantidad entre otra. Y el resultado de esta expresión viene a ser justamente un valor que lo voy a llamar K. A entre B es lo que se conoce como la razón geométrica de las cantidades. Y K viene a ser el valor que toma esa razón. ¿Cuántos términos tiene una razón? Solamente dos. El primero que se le llama antecedente, el segundo que se le llama consecuente. Solamente dos. Y K es el valor que toma esa razón, pero cuando, repito, hablamos de una razón, solamente nos referimos a estos dos términos. Esta es la información que se obtiene al comparar. Entonces, cuando comparamos mediante una razón geométrica, la idea es reconocer cuántas veces el primero contiene al segundo. Por ejemplo, el número 24 comparado con el número 6 me da un valor de cociente igual a 4. Entonces yo puedo decir que 24 contiene al número 6 4 veces. Diré entonces que el número A contiene al número B una cantidad de veces exacta. Pero escúchame, no necesariamente este valor siempre tiene que ser entero. Ahí no. Puede ser una cantidad que no sea entera. Por ejemplo, podríamos decir 10 sobre 16. Y al compararlas mediante una razón geométrica, lo importante es tratar de simplificar al máximo. Mitad arriba, mitad abajo, la relación será de 5 a 8. Entonces, podemos decir también la palabra relación. ¿En qué relación se encuentra? A y B se encuentran en una relación de 5 a 8. Ahora escúchame una parte final. Si comparo 16 metros con respecto a 4 segundos, ¿será factible realizar la división? A diferencia de lo que es una razón aritmética en la cual las cantidades deberían pertenecer a una misma magnitud, acá perfectamente sí podemos efectuar eso. 16 entre 4 saldría 4. Y las unidades que le corresponden serían metros por segundo. Es decir, que en las cantidades que vamos a comparar mediante una razón geométrica deben de ser homogéneas o también podrán ser heterogéneas, de diferentes magnitudes. No hay ningún problema. En este caso, 4 metros por segundo es una unidad de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya dos razones con las cuales vamos a trabajar. Una tercera razón viene a ser lo que se conoce como una razón armónica. La razón armónica que vamos a establecer es la comparación de las inversas de dos números mediante su diferencia. En este caso, voy a tener un número A y vamos a tomar su inversa, será 1 sobre A.
tendremos una cantidad B y tomaremos su inversa. Y la diferencia entre ellas me da justamente el valor de la razón armónica, que lo voy a anotar como H. Esta expresión que está acá, la diferencia de las inversas, esta viene a ser la llamada razón armónica. Y el resultado que aquí aparece es el valor de esa razón armónica. Profesor, sí, ya le logro comprender un poquito que esa es una razón armónica. ¿Y para qué se usa? Bueno, mira, esa razón armónica se usa para comparar eficiencias muchas veces. ¿Por qué? Imagínate que una persona, por ejemplo, que la llamemos una persona tal como A, demora en hacer un trabajo, por ejemplo, en 3 días. Mientras que otra persona, llamada B, demora 5 días en hacer el mismo trabajo. Entonces yo quiero comparar qué tan hábiles son estas dos personas A y B. Te pregunto, ¿tú crees que podría decir que aquel que demora más es más hábil que el que demora menos? No. El que trabaja más tiempo es porque es un novato, es que tiene menos conocimiento. El que trabaja más rápido tiene mayor experiencia, mayor capacidad, mayor habilidad, ¿cierto? Entonces acá no es restar los valores porque esa información no me indica quién es más hábil. Entonces, lo que buscamos acá es lo siguiente, comparar los trabajos en una misma unidad de tiempo. Entonces te pregunto, en un solo día de trabajo, te pregunto, ¿qué fracción hace A del trabajo total? Si A demora 3 días en hacer toda la obra, en un solo día A solamente podrá hacer la tercera parte de ese trabajo. En tanto que B, si demora 5 días en un solo día, ¿qué fracción será lo que hará? La quinta parte. Entonces, en un día A hace la tercera parte del trabajo y B hace la quinta parte del trabajo. Por lo tanto, puedo decirte que si yo tomo la diferencia entre el trabajo que hace A, que es un tercio, con respecto al trabajo que hace B, que es un quinto, ambos son las fracciones que realizan en un solo día, entonces yo sabré cuánto más hace A que B en un día de trabajo. Un tercio menos un quinto, esto nos da 2/15. Quiere decir que A hace 2/15 de la obra más que B trabajando juntos, o trabajando, perdón, en un día cada uno. Repito, esta razón armónica toma las inversas de los tiempos para saber qué tanto más trabaja el primero con respecto al segundo. Esa es la información que tengo. Entonces, cada razón que tenemos acá a señalar, aritmética, geométrica y armónica, tienen sus propias características. Aritmética, en cuanto excede una cantidad a otra. Geometría, en qué relación se encuentran. Armónica, la relación de sus eficiencias. Pero al igual que la aritmética, la razón armónica tiene una dificultad. Ya lo sabes, se están restando. Y para que se puedan restar, deberán de estar en las mismas unidades. Es decir, deben ser expresadas con las mismas unidades al comparar estas eficiencias. Entonces, de las tres, las que más vamos a utilizar será la razón geométrica. Bien, vamos a proceder ahora a ver la serie de razones. Si gustan, tomen su nota, su pantallazo, rápidamente. A ver. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Alguna observación, por favor? ¿Me indicas? Me hace presente si ya tienen material de esta semana 1, por favor. ¿Sí? Parece que no me escuchan. Gracias, Román. Gracias, Ed. Repito, la información, gracias, de la semana 1, por si acaso. Semana 1, razones y serie de razones. Gracias. Sí, le vamos a tomar foto y lo vamos a enviar, no se preocupen. Repito, cualquier observación siempre lo hacen presente por el chat. Gracias. Bien, vamos a continuar. Entonces, una vez que hemos establecido ya las características de las razones, le mencionaba que de ellas vamos a utilizar mucho más lo que viene a ser la razón geométrica.
Y por ende, vamos a trabajar lo que se conoce como serie de razones. Entonces, por acá. Mira, como su nombre lo dice, serie de razones. ¿Qué nos da a entender eso? Que tenemos un conjunto de razones geométricas. ¿De acuerdo? Vamos a señalarlo. Tendré una serie de razones. Generalmente, por el uso, se abrevia a esta frase, serie de razones. Pero lo correcto es decir la naturaleza de esas razones, serie de razones geométricas. Y una cosa más, como todas tienen el mismo valor, se dicen serie de razones geométricas equivalentes. Ese es el nombre completo que tiene la expresión que vamos a trabajar. Pero que en forma abreviada te comentaba, solamente se indica como serie de razones en la mayor parte de textos. Entonces, en una serie de razones, o serie de razones geométricas equivalentes, tendré una razón denotada por los elementos A y B. Ya sabes que al primero se le da el nombre de antecedente, al segundo consecuente. Pero como vamos a formar varias, entonces vamos a indicar un subíndice a cada uno. A su 1 y B su 1 son los términos de la primera razón. De tal manera que la segunda razón se forma también con términos similares, pero indicando la posición A sub 2, B sub 2. Y así sucesivamente se van formando las diferentes razones con esta notación. ¿Hasta cuánto? Hasta llegar a una última razón. Esta última razón la vamos a denotar como A sub n sobre B sub n. Y con ello te estoy indicando de que en total la cantidad de razones que se van a escribir por acá, ¿cuál será? Serán n razones las que aquí aparecen. Son n razones. De esas n razones, no te olvides, la característica que tienen todas ellas, ¿cuál es? Que tienen el mismo valor, por eso hemos dicho equivalentes. Por lo tanto, la primera razón tiene un valor K, la segunda razón, valor K, la tercera, la cuarta y la última tienen el mismo valor K, son equivalentes. Entonces, en esta serie de razones geométricas equivalentes, vamos a ver un conjunto de propiedades y características que son usuales en el desarrollo de los problemas. Una primera, en toda serie de razones, cualquier antecedente que aquí aparezca, repito, cualquier antecedente, será igual al producto del consecuente respectivo multiplicado por el valor de la constante. Todo antecedente será igual a su consecuente multiplicado por la constante. Por lo tanto, el antecedente que llamamos A sub 1 será igual a B sub 1 multiplicado por la constante K. El antecedente 2 A sub 2 será igual a su consecuente B sub 2 multiplicado por la constante K. Y así sucesivamente hasta llegar al último término, que ya sabes se llama A sub n, igual a su consecuente respectivo B sub n por la constante K. En toda serie de razones se va a cumplir siempre esta figura. Y hay muchos problemas que con esta expresión se pueden resolver justamente. Bien, una segunda expresión que vamos a reconocer por acá es la siguiente. A ver. Número 2. Y lo que muchas veces ya te habrán mencionado. En una serie de razones geométricas equivalentes, nosotros podemos sumar antecedentes y sumar consecuentes. La suma de antecedentes que tiene una serie de razones entre la suma de sus respectivos consecuentes tiene como valor el mismo valor de cualquiera de las razones anteriores. Es decir, que esta constante es igual a esta primera, a esta segunda, es igual a la tercera, igual a la última, e igual a K. Esto viene a ser el mismo valor de K. Y para que no lo olvides, lo volvemos a recalcar acá. K es el valor de la razón de la primera, del primer antecedente con el primer consecuente. E igual a la segunda, e igual a la tercera, e igual a la última. A sub n sobre B sub n. La constante no se altera. Pero muchachos, si bien es cierta esta propiedad es bastante utilizada,
Recuerda de que se puede cambiar a formas diferentes. Por ejemplo, mira, por ejemplo, te decía, si yo tengo la expresión A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F igual a una constante tal como acá, pues yo puedo sumar antecedentes y consecuentes y la constante se mantiene. Esto es lo que he dicho en esta primera parte. Así, se puede sumar A más C más E, suma de antecedentes y la suma de sus respectivos consecuentes, B más D más F. O también, escúchame, o también puedes hacer lo siguiente. Puedes sumar el primero con el segundo antecedente y restarle el tercer antecedente. Es decir, no solamente es válido para la suma, también puedes restar. Pero si tú restas arriba, respectivamente abajo también se restan. Se suma el primer con el segundo consecuente y se le resta el tercer consecuente. Es más, si tú gustas, puedes sumar el primero con el tercero y restar el segundo. O si gustas, el primero se le resta el segundo y el tercero. La variedad de operaciones que puedes hacer es total. Puedes hacer este tipo de variaciones, pero no te olvides, lo que se hace arriba también se hace abajo. Es decir, que los consecuentes también tienen esa característica. Disculpa, acá el antecedente C. Y los consecuentes también tendrán la misma figura. Saldrá B menos D menos F. Bien, entonces la idea está planteada. Pero ojo, como estas cosas son muy conocidas, ahora te van a dar este tipo de expresiones. Mira, el A por X más C por Y más L por Z. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si te das cuenta, cada antecedente se multiplica por un factor. Y la suma de los productos de cada antecedente de nuestra serie inicial multiplicado por esos factores va a tener el mismo valor de la constante K si sumas sus respectivos consecuentes multiplicados por los factores correspondientes a cada antecedente. El antecedente A se multiplicó por X, su consecuente B también se multiplica por X. El antecedente C se multiplicó por Y, su consecuente D también se multiplica por E. Consecuente D es F y lo multiplico por Z. Si ellos se suman, abajo también se suman. Es decir, que tú puedes hacer las modificaciones, no solamente de sumas y restas, sino también multiplicar. Pero ten cuidado, ¿ah? Si tú multiplicas arriba por un valor, también multiplicas abajo al mismo valor de la razón por la misma cantidad. Profesor, ¿y eso es válido? Claro que sí, porque imagínate que esta serie, tú multiplicas X arriba, X abajo, el valor de la razón no cambia. En esta segunda, multiplico por Y, arriba y abajo, no cambia el valor. En esta tercera, multiplico por Z, multiplico por Z. Tendré otros antecedentes, A por X, C por Y, E por Z, y otros consecuentes, B por X, D por Y y F por Z. Sumo antecedentes, sumo consecuentes, y ahí aparece esa expresión. Entonces, si bien es cierto, lo tradicional, lo que vas a encontrar en los textos, lo que te van a repetir a cada instante, es que suma de antecedente entre suma de consecuente, la constante no cambia, recuerda de que tú no solamente puedes hacer eso, también puedes sumar productos de cada antecedente por determinados números. Pero esos mismos números multiplican a los respectivos consecuentes de cada uno de los antecedentes. Y eso me da la misma constante. La constante de esta serie no cambia. Esa es una segunda propiedad. Y veamos una tercera por acá. Brevemente, una tercera propiedad que seguramente ya reconocerás. ¿Cuál es la tercera propiedad a trabajar? Es con respecto al producto de los términos. Si en esta segunda hablamos de la suma antecedente sobre suma de consecuentes, aquí ahora vamos a señalar acerca del producto de antecedentes entre el producto de consecuentes. Cuando se multiplican antecedentes y consecuentes respectivamente, el valor de la constante de esta expresión resulta ser igual a la constante inicial, pero elevado al número de razones.
es una potencia de esta constante, donde el exponente es el número de razones que se tenía en la serie inicial. No lo olvides. Entonces, esto nos ayuda justamente cuando encontremos este tipo de datos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, muy parecido al anterior. Si nosotros tenemos nuestra expresión, te comentaba, A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F, de un valor tal como K, entonces ya sabes, una primera figura, ¿cuál sería? Multiplicar antecedente, multiplicar consecuente. Saldría A por C por E sobre B por D por F. Inmediato, K elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Son 3 razones las que allí aparecen. Pero eso es lo tradicional, lo que vas a encontrar constantemente, ejemplo de ese tipo. Fíjate que esta propiedad se puede adecuar a la forma siguiente. Mira. ¿Qué tal si multiplico estos dos antecedentes, estos dos consecuentes? ¿Qué va a pasar? La constante se eleva al cuadrado. Entonces yo podría decir que A por C sobre B por D vale K al cuadrado. ¿Qué tal si multiplico estos dos últimos antecedentes? Multiplico sus dos últimos consecuentes. Si multiplico estos dos, la constante se eleva al cuadrado. O sea que si multiplico C por E sobre D por F, también vale K cuadrado. Si multiplico el primero con el tercero, sus antecedentes y sus consecuentes, algo así, A por E con B por F, esto vale K cuadrado. Si esto vale K cuadrado, si esto vale K cuadrado, si esto vale K cuadrado, entonces puedo formar una igualdad con estos productos. Fíjate. De tal manera que si yo sumo antecedentes, sumo consecuentes, tendré el producto de los antecedentes tomados 2 a 2, es lo que aquí aparece arriba. Y abajo el producto o la suma de los productos de los consecuentes también tomados 2 a 2. Y esta figura tiene un valor igual a K elevado al cuadrado. Ya está. Y es más, tú ya sabes que no solamente podemos sumar, restar en forma alternada, según corresponda. Y veamos una cuarta propiedad por acá. A ver, ¿me ayudan por favor? Sí, ¿no? Ya está. Una cuarta propiedad. Esta cuarta propiedad se da en la llamada serie continua. La serie continua es cuando cada consecuente se repite como el siguiente antecedente. Por ejemplo, yo puedo tener acá un primer antecedente a su 1 entre el consecuente B su 1. Son los términos de la primera razón. Pero esto también equivale a ¿qué cosa? A que cuando es continua, este consecuente se repite como el siguiente antecedente, B su 1, entre otro consecuente, B su 2. Y esto a su vez se repite el consecuente anterior como nuevo antecedente sobre B sub 3. Y así sucesivamente va a aparecer esta figura. Hasta llegar a un antecedente B sub n menos 1 sobre un consecuente tal como B sub n. Esa es una serie llamada continua porque los términos que aparecen sobre esta diagonal son todos iguales. ¿De acuerdo? En ese caso se dice que es una serie continua. Y en una serie continua se cumple lo siguiente. Cuando tú tienes una serie continua, tú puedes representar a todos los términos de la serie continua solamente en función del último consecuente y el valor de la constante. Por ejemplo, a ver, partamos de una cosa pequeña. ¿Qué tal si tenemos una serie continua de 2 razones? Si fueran 2 razones, la constante saldría acá. Esa constante es la misma para la segunda que para la primera razón. El consecuente lo llamo C. Y fíjate, como este C, su antecedente por la primera propiedad es igual a su consecuente por la constante, o sea que esto vale C por K. Pero como es continua, este antecedente debió ser el consecuente anterior, o sea que este es C por K. Y el antecedente, como lo hemos dicho, es su consecuente multiplicado por la constante. C por K multiplicado por K saldrá C por K al cuadrado. Fíjate, para 2 razones donde tenemos que son continuas, se cumple justamente que puedo utilizar solamente el último consecuente y la constante. A ver. ¿Y cómo sería con 3 razones continuas? A ver, con 3 razones continuas, la misma idea.
Acá yo tendré el último consecuente C, el de arriba ya sabes que sale C por K, producto antecedente por la constante, perdón, producto consecuente por la constante. Como es continua, se repite este término, aquí aparece C por K. Ya hemos dicho que el de arriba será C por K, o sea, C por K al cuadrado. Y como es continua, nuevamente se repite este término por acá, C por K cuadrado. Y este antecedente será igual a C por K cuadrado por K, o sea, C por K elevado al cubo. Y la idea se repite. Los términos que aquí aparecen son iguales. Es una serie continua, pero solamente utilizo el último consecuente y la constante para representar a todos los términos. ¿Qué es lo que te das cuenta? Cuando son dos razones, el exponente de la constante es 2 en este primer antecedente. Cuando son tres razones, el valor de la constante se eleva al cubo. ¿Qué pasará cuando sean 4 razones? La constante resultará elevada a la cuarta. Y así sucesivamente. Entonces, puedo yo señalar qué cosa ocurre para n razones. Para n razones se tendrá que el primer antecedente será de esta forma, c por k elevado a la n. El último antecedente será k elevado al número de razones. ¿Entre cuánto? Entre c por k, pero a la n menos 1. Te das cuenta que entre dos términos consecutivos siempre disminuye 1 el exponente. El siguiente, como es continua, tiene que repetirse consecuente, c por k a la n menos 1. Y el de abajo es 1 menos el exponente, c por k a la n menos 2. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que será, como hemos visto, el último término tiene la misma figura en todos, c por k entre c. Y esto igual a una constante tal como k. Bien, eso es lo que trabajamos en una serie de razones. Vamos a ver ahora algunos problemas del material que se tiene. Ya brevemente, como te digo, esto es una descripción y vamos a continuar con los problemas. A ver, tomen una foto, por favor, rápidamente. Observaciones, muchachos, por favor, trabájenlo por el chat, ¿ya? Los leo, sí. Por favor, me van indicando sus observaciones y sugerencias, ¿ya? En estas pequeñas pausas que tenemos, siempre me van indicando, por favor, cómo estamos trabajando. Y también, por favor, si fuera factible, cómo estamos con la parte técnica, el audio, la imagen. Muy bien. Correcto, muy bien, Román. Correcto, Jan. Tenemos la expresión primera. ¿Ya? Siempre, por favor, siempre, no lo olvides, es tomar siempre las anotaciones respectivas. Bien. Bien, muchachos, continuamos entonces. Veamos nuestro material. A ver, les decía que nuestro material de esta primera semana es justamente el tema de razones y serie de razones. Vamos a ir de menos a más. Vamos a ver cómo calibramos esto, cómo lo vamos orientando, ¿ya? Por favor, las preguntas, como le dije desde una primera semana, con bastante confianza, ¿ya? Si deseas que sea algo privado, normal, pero toda observación, toda pregunta, trata de hacerla siempre presente, no te quedes con la duda. Así te parezca muy sencillo, siempre hay cosas que quedan pendientes. Veamos. Número 1. Planteamos nuestra solución para acá. Lo leo. Me dicen, la razón aritmética de dos números diferentes es D, y su razón geométrica es Q. El menor de ellos será. Entonces, voy a considerar de que tenemos dos números diferentes. De esos dos números diferentes, su diferencia es D. Es decir, de que la razón aritmética de ellos es un valor tal como D. Y luego me dicen de que la razón geométrica es Q. La razón geométrica A entre B es igual a un valor Q. Mira, aunque no es un problema de mayor dificultad, te digo lo siguiente. Dale forma. Este valor de Q tú lo puedes expresar como una razón con consecuente 1. Y ahora te comento una cosa muy importante. Cuando se tiene una razón
igual a otra razón, tú puedes hacer los siguientes cambios. El consecuente puede pasar a sumar al antecedente. Si el consecuente pasa a sumar al antecedente, en la otra razón, el consecuente también puede pasar a sumar al antecedente. Si este consecuente lo mantengo fijo y es el antecedente que vas a restar, entonces acá la misma idea. El antecedente pasa a restar a su consecuente. Es decir, la variación que haces en una razón se repite en la otra. Lo que hacemos en esta primera se repite en esta segunda. Como el dato del problema es A menos B, entonces te sugiero, este consecuente pasa a restar arriba. Pero si este consecuente pasa a restar arriba, este consecuente 1 también pasa a restar aquí arriba. Por lo tanto, la expresión que tenemos ahí se convierte en ¿qué cosa? Se convierte en B pasa a restar arriba, me queda A menos B. ¿Sobre cuánto? Sobre el valor de B igual a ¿quién? Al valor de Q, donde 1 pasó a restar. Ya está. Y acá abajo me queda 1. Ahora reemplazo por lo que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Que A menos B vale D. Entonces esta expresión vendría a ser D. Entre el valor de B igual a Q menos 1 entre 1, o sea Q menos 1. Pero estos dos pueden cambiar de lugar. Este Q menos 1 viene a dividir y B pasará al lado derecho. Por lo tanto, acá tendré Q menos 1 y por acá tendré el valor de B. Y justamente la pregunta es reconocer al menor de ellos. Si yo expreso de esta manera la diferencia, se sobreentiende que A tendrá que ser el mayor y B tendrá que ser el menor. Y por supuesto, el menor es lo que me están pidiendo en este caso, que será D entre Q menos 1. Una aplicación en esta primera parte. Número 2. Las edades de Lisbeth, Sebastián y Paola son proporcionales a los números 2, 3 y 4. Dentro de 9 años, sus edades serán proporcionales a 7, 9 y 11, respectivamente. Hallar la edad actual de Sebastián en años. Bien. ¿Qué es aquel elemento que debemos tener en cuenta siempre cuando hablamos de las edades de dos personas? ¿Qué es lo que siempre debe de considerar cuando hablamos de las edades de dos personas? Eso es algo bastante conocido, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que me indica por el chat? ¿Qué es lo que me indicas? A ver, repito, ¿ah? En las edades de dos personas, ¿qué cosa es lo que me indicas ahí? Correcto, la diferencia es siempre constante. Esa es la intención y la idea del problema, ¿no es cierto? De que la diferencia entre las edades de dos personas siempre va a ser una cantidad constante. Entonces, muy bien, mi estimado. Muy bien, Santiago, muy bien, Araceli, gracias, Edu. Muy bien, Luis, correcto, Ana María. Las respuestas son correctas. Veamos el proceso. ¿Me ayudan, por favor? Decimos, las edades de Liz, Sebastián y Paola son proporcionales a los números 2, 3 y 4. Entonces, mira, colocaré edad de Lisbeth, de Sebastián y de Paola. En un primer momento, dicen de que estas edades son proporcionales a 2, 3 y 4. Mira, esto será como 2, esto será como 3, esto será como 4. Ya estamos pensando que podemos decir que las edades serán 2K, 3K y 4K respectivamente. Lo podemos ir pensando. Pero momentáneamente no voy a colocar ninguna variable todavía. Ahora te digo lo siguiente. Esto que está acá ahora va a pasar 9 años. Y al transcurrir 9 años, las edades ya no están en la relación de 2, 3 y 4. Me dicen ahora que son proporcionales a 7, 9 y 11. Esto será como 7, esto será como 9, esto será como 11. Esta será la nueva relación entre las edades. Pero como tú bien me has dicho, la diferencia de las edades entre dos personas siempre a lo largo de toda su vida será una cantidad constante. Por lo tanto, la diferencia de Lisbeth con Sebastián es la misma en este momento como dentro de 9 años.
La diferencia entre Sebastián y Paola en este momento será la misma diferencia que dentro de 9 años. Por lo tanto, la diferencia que hay acá debe ser la misma diferencia que hay acá. Pero si tú ves los números 2 y 3, su diferencia es 1. Si vemos los números 7 y 9, su diferencia es 2. Entonces, para lograr que esta diferencia de edades sea similar a lo que aparece después, voy a multiplicar por 2 a toda esta primera relación. Multiplico por 2 a todos ellos. Recuerda que cuando tú multiplicas a todos por una misma cantidad, la relación no cambia, la relación sigue siendo la misma. Si tenemos los números 2, 3 y 4, estará en la misma relación que 4, que es 2 por 2, que 6, que es 2 por 3, y 8, que es 2 por 4. Pero ahora fíjate, ¿por qué elijo estos valores? Porque el producto de 2 por 2 me da 4, el producto de 2 por 3 me da 6, el producto de 2 por 4 me da 8. Como ahora digo que están en la relación de 4, 6 y 8, la diferencia de 4 con 6 es 2. La diferencia de 8 con 6 también es 2. Entonces, como ahora las diferencias son iguales, entonces, ¿sabes qué? Puedo utilizar una única constante. Si está en la relación de 4, 6 y 8, entonces acá lo llamo 4K, 6K y 8K. Y en este caso, también utilizaré la misma constante. 7K, 9K y 11K. Profesor, ¿por qué toma la misma constante? ¿Por qué? Porque esta diferencia de edades, ¿cuánto vale? 2K. ¿Y cuánto vale la diferencia de edades aquí? 2K. Lo mismo ocurre acá, la diferencia de edades es la misma que está acá. Cosa que no hubiera ocurrido si hubiera trabajado con 2K, 3K, 4K. Si tú trabajabas acá con una variable, acá tendría que ser una variable diferente. Una variable diferente, ya que no son de la misma relación. Y ahora utilizo lo que tú ya conoces. De esta primera a esta segunda deben de transcurrir 9 años. Y si transcurren 9 años, fíjate, tomo a uno de ellos. Por ejemplo, a la edad de Lisbeth. La edad de Lisbeth era 4K. Le aumentamos 9 años y ahora tendremos 7K. 4K más 9 tiene que ser igual a 7K. 4K pasa a restar, me quedaría 3K. Y 3K se iguala a 9, tercera parte, el valor de la constante K resulta ser igual a 3. Y si K vale 3, puedo saber cuáles son las edades actuales de cada uno de ellos. Entonces las edades respectivas que vamos a obtener serán 3 por 4, 12 para Lisbeth, 3 por 6, 18 para Sebastián, 3 por 8, 24 para Paola. Me piden reconocer cuál es la edad de Sebastián, es decir, 18 años viene a ser la edad que debemos de marcar en este caso. Y como bien me has dicho, viene a ser justamente la alternativa C. A ver, brevemente, indícame ahora, ¿cómo sería para el número 3? Lo voy leyendo. 2 cirios de igual calidad y diámetro, muy bien. 2 cirios de igual calidad y diámetro difieren en 12 centímetros de longitud. Se encienden al mismo tiempo y se observa que en un momento determinado, la longitud de uno es el cuádruplo de la del otro. Y media hora después se termina el más pequeño. Si el mayor dura 4 horas, ¿cuál era la longitud del menor? Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, Joseph, muy bien, Jan. Correcto, Luis. Muy bien, Kitan, Román y Alexa. Muy bien. Entonces, para este problema número 3, trabajamos con los cirios. ¿Qué cosas son los cirios? Es una especie de velas grandes que justamente se colocan en los altares, ¿no? Para que la luz, que es lo que nos indica la fe, tenga la mayor duración posible. Entonces, estas velas son simbólicas, evidentemente, ¿no? Entonces, al utilizar estos cirios, dice el problema que no tienen el mismo tamaño, sino que se diferencian en 12 centímetros. Entonces, vamos a representar los cirios de esta manera. A ver, por acá, por ejemplo, tomamos una primera vela grande, todo esto viene a ser el primer cirio, y por acá colocamos al segundo cirio, algo así.
Todo esto sobre una misma superficie. Pues bien, encendemos los cirios. Acá enciendo este cirio, enciendo este cirio. Están encendidos. Y una vez que están encendidos, dice el problema, se observa que en un momento determinado la longitud de uno es el cuádruple de la otro. Se supone que los cirios tienen la misma materia, la misma sustancia de la cual están confeccionadas y las mismas dimensiones. Lo único que lo diferencia es la longitud. Uno tiene 12 centímetros menos que el otro. Entonces solamente vamos a indicar eso. La diferencia de las longitudes de estos cirios es de 12 centímetros. Entonces, ¿por qué decimos que están hechos del mismo material? Porque si se consume uno 1 centímetro, en el otro también se consumirá 1 centímetro en el mismo tiempo, si están hechos del mismo material y son del mismo diámetro. Entonces, si esto se consume, digamos hasta por acá, hasta acá se consume, esta misma longitud es lo que se va a consumir por acá. Toda esta cantidad, acá, la voy a remarcar, toda esta cantidad es lo que se consume cuando se encienden ambos cirios en el mismo tiempo. Ahí está, es la misma longitud. Esto es lo mismo. ¿Cuánto se ha consumido? No lo sé exactamente. Esta cantidad lo voy a llamar como un X, solamente como referencia para que se note que es la misma cantidad en el primero y en el segundo. Una vez que se han consumido, dice acá el problema, se observa que en un momento determinado la longitud de uno es el cuádruplo del otro. Quiere decir que ahora lo que yo tengo acá, que ha quedado en este cirio más pequeño, comparado con este otro, se nota que uno es el cuádruplo del otro. Entonces, si esta longitud viene a ser una longitud tal como A, la longitud que tendré por acá será 4 veces el valor de A. Ya está. Y luego me indican como dato los tiempos. ¿Qué más me indican? Media hora después se termina el más pequeño. O sea que esto que está acá se va a consumir en media hora. Todo esto se consume en media hora. Toda esta longitud. Pero escúchame ahora. Si esta parte se consume en media hora, esta otra parte, que es 4 veces la anterior, ¿qué tiempo crees que va a demorar en consumirse? Si su longitud está en la relación de 1 a 4, evidentemente, los tiempos que van a demorar en consumirse también serán en la relación de 1 a 4. Entonces, si esto es como 1, media hora es como 1, ¿cuánto es el cuádruple de media hora? 4 veces media hora, ¿qué cosa te da? 2 horas. Esto viene a ser 2 horas. Ya está. Esto se consume en media hora, esto se consume en 2 horas. Pero hay un dato más en el problema. ¿Qué más te indica por acá? Te dice, si el mayor dura 4 horas, todo este cirio mayor, este demora 4 horas en consumirse. Como todo este cirio mayor dura 4 horas, tú ya sabes que esta parte se hizo en 2 horas. Y si esta parte se hizo en 2 horas, para terminar de consumirse 4 horas, la parte anterior debió de consumirse también en 2 horas, para que estos tiempos sumen 4 horas. Y si estos tiempos son iguales, como son estas longitudes, también serán iguales. O sea que esto será 4A. Y si esto es 4A, evidentemente esto también será 4A, porque recuerdas que habíamos dicho que se había consumido lo mismo en cada cirio en la parte inicial. Y ahora te digo lo siguiente, la longitud de este cirio sería ¿cuánto? 4A más 4A, 8A. Todo esto vale 8A. La longitud del cirio más pequeño es 4A más A, o sea que vale 5A. Pero recuerdas que la diferencia entre sus longitudes era de 12 centímetros. Entonces te puedo decir, la longitud mayor, que es 8A, menos la longitud del menor, que es 5A, la diferencia de sus longitudes es de 12 centímetros. 8 menos 5 me da 3. 3A igual a 12. El valor de A es igual a 4. 4 centímetros. Ya está. Ya tengo el valor de A y reconozco cualquiera de ellos. ¿Qué me piden calcular? ¿Cuál es la longitud del menor? El menor, recuerdas que hemos dicho que es 5A. Entonces, la longitud del menor vendrá a ser
5 veces 4, y eso nos da 20 centímetros. Ya está. Y como bien han marcado sus compañeros, justamente la alternativa es alternativa B. Sigamos. Número 4. A ver. Número 4. Muy bien, gracias por su participación. Bien, correcto. Dice, dos jugadores P y Q, al empezar una partida, tienen cantidad de dinero proporcionales a 25 y 29. Después de unas partidas, Q ha perdido 18.050 soles y lo ha ganado P. Y ahora lo que le queda a P es los 13/23 de lo que tiene P. ¿Cuánto tiene ahora el jugador P? Bien. Recuerda que cuando nosotros trabajamos con serie de razones o con razones, procuramos siempre evitar trabajar con demasiadas variables, porque cuando tú trabajas con demasiadas variables, justamente nos podemos confundir. Siempre tienes que buscar la posibilidad de trabajar con una única variable. Muy bien, Araceli, gracias, Joseph. Correcto, Luis Elvis. También a Pavel, Jan, Brian, perfecto, lo han estado haciendo muy bien. Están trabajando, Román, discúlpame, cierto, siempre ahí acertando los problemas. Entonces, en este caso, te vuelvo a plantear, nosotros vamos a procurar trabajar con una sola variable, evitar dos. Sé que algunos trabajamos con dos variables, encontramos la relación y buscamos dos ecuaciones, pero siempre que sea posible, factible, trabaja con una sola variable. En el primer caso, cuando tenemos las cantidades que poseen P y Q, según lo que nos indican en la parte inicial, dice que dos jugadores P y Q tienen cantidades que están en la relación de 25 y 29. Entonces P será como 25 y Q será como 29. Esas son las cantidades que teníamos inicialmente. Se nota que Q era el que tenía más. Esta es la mayor de las cantidades. Eso era inicialmente. De hecho, que si tú ya has colocado una constante, no te preocupes, ese es un camino también correcto, pero te sugiero esto. Entonces, planteo esta primera expresión. Luego dice, después de unas partidas, Q ha perdido 18.050, una cantidad bastante grande, y lo ha ganado P. Y ahora lo que le queda a Q es los 13/23 de lo que tiene P. Entonces, después de que ha ocurrido las partidas, ahora dice que Q tiene 13/23 de la cantidad que tiene P. Bien, entonces, estas son nuevas cantidades. Estas cantidades son las cantidades del inicio y estas son las cantidades de la parte final. Entonces, voy a diferenciarlo colocándole una comilla, ¿de acuerdo? La cantidad final que tiene Q y la cantidad final que tiene P. Evidentemente, no necesitamos mucho esfuerzo para decir que la cantidad que tiene Q ahora es como 13, mientras que la cantidad que tiene P ahora es como 23. Pero, según el problema, no hay más jugadores. No dicen que aparece un tercero o un cuarto o un quinto jugador. Solamente aparecen P y Q dentro de este conjunto de partidas. Entonces, si él pierde un sol, el otro gana un sol. Si él pierde 10 soles, el otro gana 10 soles. Es decir, que el dinero que pierde uno lo gana el otro y viceversa. Por lo tanto, si inicialmente entre ellos juntos había 100 soles, después de jugar varias partidas, la cantidad de 100 soles también debe existir entre ellos. 100 soles al inicio, 100 soles al final. ¿Por qué? Porque solamente el dinero pasa de una persona a otra. No se está perdiendo y no hay una tercera persona o tercer jugador que gane o pierda más dinero. El dinero solamente está en las manos de P y de Q, nadie más. Entonces, como observamos ello, significa que la cantidad de dinero reunida al inicio debe ser igual a la cantidad reunida al final. Las cantidades deben ser las mismas. Y ahora observa. Este es como 25, esto es como 29. El total que tendría aquí, ¿como cuánto es? Como la suma de ellos. 25 y 29 suman 54. Acá las cantidades son como 13 y como 23.
El total que habría en esta segunda parte será como 13 más 23, o sea, como 36. Pero ¿qué observamos? Que 54 no es igual a 36, mucho menos 36 igual a 54. Profesor, ¿está mal su teoría? No, no está mal, sino que no necesariamente los números al comparar tienen que darte valores iguales. Pero no vayas a cambiar lo que te estoy diciendo. Debe de cumplirse que lo que hay al inicio debe ser igual a lo que hay al final. Solamente que los números no necesariamente tienen que concordar en eso. Pero como tú estás seguro de que lo que hay al inicio es igual al final, te sugiero, voy a buscar que esta cantidad resulte ser lo mismo que está por acá. Entonces, te voy a decir, tratemos de encontrar convenientemente una cantidad que multiplicada por 54 y otra cantidad que multiplicada por 36 me den resultados iguales. Te comento, 54 es el producto de 18 por 3. 36, como tú ya sabrás, producto de 18 por 2. Ambos tienen factor 18, pero uno está por 3, el otro es por 2. Entonces, convenientemente, a esta primera multiplicamos por 2. A esta segunda multiplicamos por 3. Porque fíjate, 3 por 36 te da 108. 2 por 54 te da 108. Entonces, te puedo decir ahora lo siguiente. Si hago este cambio, entonces la cantidad inicial, que era 25 y 29, las multiplicamos por 2. Ahora esto, al ser multiplicado por 2, sale como 50. Esto multiplicado por 2 sale como 58. Esta cantidad lo multiplicamos por 3, sale 39. Y esto multiplicado por 3 sale 69. Entonces, como ya tengo que 50 con 58 suman 108, 39 más 69 suman 108, en ese momento puedo afirmar que puedo igualar a una misma constante las cantidades. Ahora las igualo a una sola constante. Entonces, solamente voy a comparar a uno de ellos. Por ejemplo, a Q. ¿Qué pasa con Q? Lo que pasa con Q es que al inicio, ¿cuánto tenía? Al inicio tenía 58 por K. Al inicio tenía 58K. Y al final, lo que le queda, según lo que vemos, sería 3 por 13, 39. 39 por K. Ya está. Entonces, se nota claramente que está perdiendo. Y ese es dato del problema, porque me dicen de que Q ha perdido 18.050. Entonces, justamente la pérdida, que es 18.050, lo igualamos a lo que está perdiendo. ¿Cuánto está perdiendo? La diferencia. Restamos 58 menos 39. Esto nos da 19 veces K. Repito, restamos por acá y la diferencia nos da 19K. Y luego, este 19 pasa a dividir a 18.050. La constante, a ver, me ayuda por favor, saldría 1, 9, 2, 3, ¿sale cuánto? ¿Sale cuánto ahí? 950, gracias. Sale 950 la constante. Y con ello puedo calcular cualquiera de las partes. Me preguntan cuánto tiene ahora P. La cantidad que tiene ahora P es ¿cuánto? 69 por K. La cantidad que tiene ahora P será 69 por 950. Y esa cantidad, si mal no nos equivocamos, ¿sale cuánto? Sale 65.550. El valor que le corresponde a P en estos momentos. Con eso es la alternativa C, que muy bien ustedes lo han trabajado. Muy bien. A ver, tómenle su pantallazo, por favor. También le vamos a tomar foto acá. Bien, muchachos. A ver.
Bien, muchachos, comentarios, ya vamos en 4 problemas. ¿Alguna observación? ¿Algo que se necesite repetir antes de proceder a borrar la pizarra? Por favor, me indica si es que hay alguna situación que no está muy claro. A ver, aunque veo de que ya lo han trabajado todo. Bien. ¿Cómo estamos con la nitidez? El audio, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Se observa? Bien. ¿También está llegando al grupo las fotos que estamos tomando? Ojo, ya estamos colgando en las fotos. Sí, gracias, Austin. Muy bien, gracias. Bien. Claro, eso es para todos que tengan siempre las mismas características. Ya. Gracias, Matías. Avanzamos, muchachos, entonces. Bien, por acá. Me indican número 5. Una persona debía preparar 150 litros de bebida mezclando vino y agua en la relación de 15:1. Por error, empleó 1 litro de agua por 5 litros de vino. ¿Cuántos litros necesitarán adicionar de vino a esta mezcla para establecer la proporción deseada? Bien, entonces para el problema que tiene, digamos, una idea bastante sencilla en su solución, dice de que vamos a mezclar vino y agua en la relación de 15:1. Entonces, la cantidad de vino con la cantidad de agua deberían de estar en la relación de 15:1. Eso es lo que debería de haberse dado. Eso es lo que, la idea inicial. Debería haberse trabajado así. Pero por error, no se hizo de esa manera. Entonces, acá voy a anotar qué cosa ha ocurrido. Por error, se ha hecho lo siguiente. Se ha empleado 1 litro de agua por 5 de vino. Entonces, se dice que por cada litro de agua hay 5 de vino. La relación es de 5:1. Ahora, me dicen de que cuántos litros necesito adicionar de vino para que se obtenga la proporción deseada. Bien, entonces, como acá están en la relación de 5:1, pues te puedo decir de que el total que hay en la mezcla deberá de ser como 6. Repito, el vino es como 5, el agua es como 1. Entonces, si los componentes están en la relación de 5:1, el total será como 6. Es decir, que si esto lo llamo 5K y esto lo llamo K, esto será 6K. Y si este es 5K, este es K y este es 6K, tú sabes perfectamente que este total tiene que ser un total de ¿cuánto? De 150 litros. Entonces, si lo llamamos K, repito, a cada una de estas expresiones, inmediatamente puedo decir que 6K será igual a 150. Entonces, resolvemos esto. Si 6K es igual a 150, la constante K sería 150 entre 6. ¿Cuánto es 150 entre 6? Esto nos da 25. Esto sería 25 y por lo tanto la cantidad de agua que habría sería 25 litros y la cantidad de vino sería 5 por 25, 125 litros. Se nota que está en la relación de 5:1 y el total es 150. Ya tenemos las cantidades, pero este es el error cometido. Ahora dice el problema, ¿cuántos litros necesitará adicionar de vino? Solamente vino, porque es el que nos hemos equivocado, para que se tenga la proporción deseada. Es decir, que ahora sí se cumpla que la cantidad de vino y de agua que hay en esta mezcla esté en la relación de 15:1. Repito, el agua con el vino esté en la relación de 15:1. Como solamente vas a agregar vino, quiere decir que la cantidad de agua seguirá siendo la misma. ¿Cuánto hay de agua? Hay 25. Y la cantidad de vino, ¿qué cosa ocurre? La cantidad de vino tiene que ser la que había más lo que vas a agregar. Es decir, que la cantidad de vino en este caso será 125, que es lo que había en esta parte, ahí está, más la cantidad que necesitamos. 25 multiplica 15 y eso lo igualamos a 125 más X. ¿Me ayudas, por favor? 125, perdón, 25 por 15. Sería 5 por 3. 5 por 25, 125 por 3, 375.
125 resta 375, la cantidad que hay que adicionar será de 250 litros. Y ahí aparece 250. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, correcto, muy bien. Sí. Muy bien, muchachos. Déjalo abajo. Ajá. Gracias, Jan. Sí, compartimos lo mismo también. En este sentido, siempre es interesante las nuevas condiciones en las cuales se trabajan. Hace un año, ¿quién iba a pensar en estas condiciones? Pero tratemos de mejorarlo. Y para ello siempre participen ustedes. Ustedes nos indican, nos orientan y mejoramos justamente la clase, ¿no? Veamos, siguiente, número 6. Me dice, Manuel le da a Carlos 10 metros de ventaja para una carrera de 100 metros. Y Carlos le da a Pedro una ventaja de 20 metros para una carrera de 180. ¿Cuántos metros de ventaja da Manuel a Pedro para una carrera de 200 metros? A ver, muchachos, este es un clásico de clásicos cuyas variaciones vamos a encontrar en toda práctica, en todo seminario, en todo desarrollo de esta parte. Así que permíteme, voy a trabajarlo brevemente. Muy bien. Entonces, mira, cuando nos dicen de que una persona da ventaja a otra, ¿por qué ocurre eso? Porque esa persona está tan segura de poder llegar a la meta que le da una cierta distancia de ventaja para que la otra